Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe de gobernar. El mando en el gobierno significa poder político y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verá la libertad que tienen. Permíteme que termine. En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano. Sí. ¿Soy libre para viajar? Claro que sí, a donde tú quieras. Solo si poseo un pasaporte. ¿Quieres dejarme que... Solo si poseo un pasaporte. Sí, pero- ¿Lo necesitan los animales? No, ¿qué? ¿Y la libertad de expresión existe? No, porque te has quedado con ella. ¿Y la libre empresa? ¿Quieres dejarme de una ¿Y vez? la bomba atómica? Ah, El monopolio del poder es una amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo. El anarquismo es la doctrina política que pretende la desaparición del Estado y de sus organismos e instituciones representativas y defiende la libertad del individuo por encima de cualquier autoridad. El debate en torno a este amplio concepto ha traído grandes aportes a la política. ¿Cuánto sabes del anarquismo? ¿Qué ideas tienes sobre esto? ¿Crees tener algo de anarquista? Bueno, quédate viendo. Pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. El anarquismo se comenzó a desarrollar como movimiento político, económico, social y filosófico en el siglo XIX. Sin embargo, la idea de abolir toda forma de gobierno que se imponga al individuo se puede rastrear desde el inicio de la historia. Filósofos como Lao Tse en la China del 500 a.C. o Zenón de Sitio en la Grecia del 300 a.C. ya hablaban del anarquismo como concepto, sin mencionar que quienes creen que tribus muy antiguas se gestionaban bajo sistemas muy similares a este. El Estado es un mecanismo históricamente temporal, una forma transitoria de sociedad. Mikhail Bakunin. Durante el siglo XIX, el anarquismo cogió fuerza en la voz de Mikhail Bakunin, quien creía que la unidad básica era la comunidad, por lo que, según él, al acabar con el Estado el sistema debería ser reemplazado por federaciones en las que el producto del trabajo sea repartido de manera equitativa. Estas ideas le dieron paso a lo que se conocería como anarcocolectivismo. Sin embargo, no todos los anarquistas compartirían esta forma de pensar, pues sería reemplazar al Estado para que un colectivo le dijera a la gente cómo repartir el fruto de su trabajo. Mucho antes de que Bakunin tuviera sendos debates con Karl Marx en la Primera Internacional, pensadores como Joshua Barren, Herbert Spencer y Frédéric Bastiat ya habían escrito textos anarquistas, pero más relacionados al individuo y al libre mercado. Esta clase de anarquismo provenía del ala más radical del liberalismo, iba cuestionando al Estado, su legitimidad de instituciones, mientras defendía el voluntarismo y tenía como eje principal el respeto irrestricto a la libertad de cada persona y el principio de no agresión. A pesar de que ambos, anarcocolectivismo y anarquismo liberal, son considerados anarquismos, poseen posturas irreconciliables, y es que parten de puntos de vista y tradiciones políticas distintas. De hecho, el anarquismo es una tradición que atraviesa todos los espectros políticos, pasando desde lo más radical del comunismo en el anarcocomunismo hasta lo más radical del liberalismo con el anarcocapitalismo. A lo largo de los años han aparecido nuevos modelos anarquistas que han ampliado el concepto. Si bien podrían ser compatibles con el anarquismo comunitario o individualista, ponen énfasis en aspectos poco desarrollados dentro de las corrientes más provenientes del anarquismo, haciendo uso de mayor o menor respaldo académico. Pero, para entender mejor esto, démosle un vistazo a los tipos de anarquismo. Comunismo libertario, anarcocapitalismo, anarquismo queer y hasta anarcoanarquismo. Seguramente te preguntes, ¿por qué existen tantos tipos de anarquismo? Quizás la respuesta sea más filosófica y responda a la idea de cuán subordinado puede estar el individuo a la comunidad sin perder su libertad. Y es que pareciera que existen tantos tipos de anarquismo como anarquistas hay, algunos con amplio soporte académico y otros no tanto, por lo que cada tipo debe ser analizado de manera independiente y dentro de su propia tradición filosófica. Por ese motivo, aquí mencionaremos las más relevantes. Anarcocomunismo.
también llamado comunismo libertario, considera instituciones no justificadas al Estado y a la propiedad privada, mientras promueve un sistema de producción comunitario en el que no se permite el ahorro y sea un grupo de instituciones anarquistas las que repartan los bienes de consumo según consideren necesario en una suerte de planificación económica inviable, al eliminar el sistema de precios. Anarcosindicalismo. Es una estrategia política que busca llegar al anarcocomunismo mediante sindicatos de trabajadores y pretende producir bienes de consumo enfocados en su comunidad. Anarcocapitalismo. Considera al Estado como un agresor a la libertad individual, por lo que promueve su desaparición y defiende el respeto irrestricto al proyecto de vida de cada persona, el libre ejercicio de la propiedad privada, la autodeterminación de la sociedad y el principio de no agresión. Anarcomutualismo. No justifica al Estado ni a la propiedad conseguida de manera ilegítima, es decir, por privilegios dados por el Estado, pero acepta la propiedad adquirida mediante el trabajo y el ahorro. Anarcotranshumanismo. Rechaza al Estado y defiende la libertad de alterar genética y mecánicamente el cuerpo humano. Anarcoprimitivismo. Propone eliminar al Estado y volver a un estado de naturaleza. Anarcocristianismo. A pesar de sonar como una contradicción, han desarrollado una doctrina basados en la creencia de que si cada individuo es valioso ante Dios, solo rige el derecho natural de las personas como fundamento de su libertad individual y no hay lugar para la autoridad del Estado. Anarquismo queer. Busca eliminar al Estado y otros medios de opresión como las percepciones culturales derivadas del género. Anarcomonarquismo. Otra corriente que suena contradictoria, pero que defiende su postura argumentando que, en una sociedad libre, la gente podría elegir vivir en una monarquía, por considerarla la única manera de que no se imponga ningún estado de facto. Anarquismo. Acepta todas las formas de anarquismo. No más partidos, no más autoridad, libertad absoluta del hombre y del ciudadano. Esta es mi profesión de fe social y política. Pierre-Joseph Proudhon, primer filósofo en considerarse anarquista. El año era 1871. La guerra franco-prusiana y las malas políticas públicas habían dejado al pueblo francés sumido en una profunda miseria. Esto generó revueltas en París que fueron acalladas con balas, a la vez que se censuraron diarios de oposición. Para evitar mayores problemas, el gobierno francés decidió incautar las armas pertenecientes a la Guardia Nacional escondidas por toda la ciudad. Niños y mujeres les hicieron frente. El ejército tenía la orden de disparar, pero no dispararon. De esta manera se dio paso a lo que se conocería como la Comuna de París, un levantamiento obrero de fuerte influencia anarquista que tomó la ciudad por aproximadamente 60 días, hasta que el gobierno francés le puso fin, asesinando alrededor de 20.000 personas. Etimológicamente, la palabra anarquía viene del griego anarquia, compuesto por an, que significa no o sin, y arqué, que significa poder o mandato. Esto quiere decir que en una sociedad anarquista no puede existir una autoridad o gobierno. Sin embargo, pueden existir sistemas de seguridad y justicia, ejecuciones de obras públicas y privadas, liderazgos o jerarquías, pero todo es realizado mediante acuerdos voluntarios, es decir, que a nadie se le impondría nada. Claramente cada sociedad anarquista se adaptaría al tipo de anarquismo que se esté desarrollando. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿han habido sociedades anarquistas? Y sí, imagino lo que debes estar pensando. Una sociedad anarquista debe ser algo así como Mad Max. Pero no, al menos no necesariamente. De hecho, hay algunos ejemplos que podrían darnos una idea o aproximación de cómo sería una sociedad anarquista deseable. Uno de estos es Liechtenstein, un principado ubicado entre Austria y Suiza que posee el PBI per cápita más alto del mundo, un paraíso fiscal donde el aparato estatal es casi inexistente y sus pobladores poseen libertades extremas. Incluso, cada municipio tiene derecho a secesión. Otro ejemplo podría ser la ciudad libre de Cristiania, un barrio de unos 1000 habitantes aproximadamente, ubicado en la capital de Dinamarca.
fue creado hace más de 50 años y no solo ha logrado autogestionarse pacíficamente, sino que también han creado sus propias leyes y se resisten a pagar impuestos. Si nos vamos más al pasado, tenemos ejemplos como el de los cuáqueros que trataron de crear una comunidad para ellos en Pensilvania y, aunque no tenían un estado tal cual lo entendemos ahora, se mantuvieron en paz. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿realmente necesitamos al Estado? Bueno, seguramente si vivieras en Gurgoán, tu respuesta sería que no. Esta historia te parecerá increíble, sobre todo si eres anarcocapitalista. Gurgaon es una ciudad de la India ubicada a 30 kilómetros de la capital, que pasó de ser una zona árida y casi despoblada a convertirse en la tercera ciudad con mayor PBI per cápita de todo el país y la de mayor índice de desarrollo humano. Pero, ¿cómo ocurrió este milagro económico? Bueno, fue sacando al Estado del medio. Pero, para entender mejor esta historia, vamos al inicio. Gurgaon era una zona casi sin población y tan poco desarrollada que incluso carecía de gobierno local. Pero esto representó una oportunidad para que el empresario Kushal Pal Singh de la empresa DLF se hiciera con 14 kilómetros de terreno para, posteriormente, vendérselo a la gente que no podría permitirse una casa en la capital, Nueva Delhi. La cosa comenzó lento durante los 80 y 90 hasta que en 1997 empresas como General Electric comenzaron a poner sus oficinas en Gurgaon. Con el tiempo llegaron más y más empresas, la zona se desarrollaba a un ritmo enorme y al no existir un gobierno municipal llegaron a un acuerdo con el gobierno de Haryana para que sea él el que hiciera las obras públicas como carreteras y servicios básicos, pero esto no funcionó. El sector privado crecía a un ritmo mucho mayor del que podía sostener el Estado, por lo que, en ese momento, las empresas se hicieron cargo de los servicios públicos. Básicamente le dijeron, quítate inútil al Estado. Carreteras, servicios de transporte, servicio eléctrico, oficinas de correos, clínicas, seguridad privada y hasta plantas de tratamiento. Todo hecho por el sector privado, sin mencionar los centros comerciales, corporativos bancarios y empresariales, cines y aceras y toda clase de infraestructuras modernas que no se encuentran con facilidad en el resto del país. Si bien aún enfrentan algunos problemas, Gurgaon puede servir como un experimento muy interesante a analizar, sobre todo para quienes quieren una sociedad anarquista. Y es que, quizás sea por el vertiginoso crecimiento de los estados, las crisis económicas y sanitarias o un simple deseo de libertad, que el interés por las ideas anarquistas ha revivido en pleno siglo XXI, por lo que es necesario preguntarnos, ¿realmente es posible vivir en anarquía? Yo lo que estoy diciendo, por traducirlo quizá en un lenguaje más coloquial, es que necesitamos un Darwin del anarquismo político. Los libertarios consideramos al Estado como el supremo, el eterno, el mejor agresor contra las personas y la propiedad de la masa del público. Murray Rothbard. Es muy difícil argumentar en contra de la filosofía anarquista en el campo moral, porque si partimos del hecho de que todos tenemos la misma dignidad, no podemos justificar la imposición estatal. De hecho, los anarquistas tienen un punto al elucidar la naturaleza ilegítima del Estado por nacer de la violencia y la conquista, sin mencionar que muchos niegan su utilidad en el proceso civilizatorio de la humanidad porque señalan que fue el comercio el que trajo la civilización y no la protección del Estado. Debido a ello, lo que nos queda preguntarnos es, ¿cuán factible, viable y deseable es una sociedad anarquista? Si consideramos que las sociedades están compuestas por sistemas de creencias, ¿es posible que la gente deje de creer en el Estado? Muchas preguntas, pero pocas respuestas. Que no ha existido nunca un contrato social y que es una historia para racionalizar a posteriori, eso es evidente y yo lo compro, precisamente por eso, insisto, creo en la anarquía filosófica porque no es una buena justificación de por qué el Estado tiene derecho a gobernar. Dicho esto, sí hay gente que delega, es decir, hay gente que está muy convencida de que el Estado tiene derecho a gobernar y está de acuerdo con ello, por tanto se trata de una delegación y aunque nosotros sabemos que no hemos delegado voluntariamente, la forma que tenemos de resolver los conflictos pasa por los cauces que ha habilitado el Estado. Eso no significa que con otros cauces no se pudieran resolver. Lo que, insisto, digo, es que hay que probar cómo esos otros cauces se pueden estructurar. Decir que el Estado no puede existir es como decir que Dios no existe. Sí, equivalente en cuanto a la reacción social, pero es que cuando
la imagen de Dios era omnipresente es porque ofrecía prácticamente la única explicación existente a muchos fenómenos que no entendíamos. Cuando pudimos empezar a decir en serio, o otra gente empezó a decir en serio que Dios no existe, es cuando contamos con un conocimiento científico más aproximado de cómo puede haber surgido la sociedad, el orden y las especies sin Dios. Es decir, tuvo que llegar un señor que se llama Darwin para proporcionarnos ese conocimiento ya más formalizado y más científico. Y yo lo que estoy diciendo, por traducirlo quizá en un lenguaje más coloquial, es que necesitamos un Darwin del anarquismo político. O sea, el Estado mínimo sí ha existido. Otra cosa es que, efectivamente, al cabo de un siglo, y no por casualidad, sino por la infiltración de ideologías perversas, desapareciera, pero sí existió y fue un estado en torno al 5, como mucho 6%. En algunos países tipo Suecia, Noruega, Dinamarca era del 3%, por tanto sí sabemos que eso es posible. En Estados Unidos era en torno al 5%. Sí, bueno, no se mantuvo, pero no se mantuvo porque las ideas subyacentes básicas a esa sociedad cambiaron. El problema es, tú me puedes decir, hagamos lo mismo, pero ¿qué pasa con respecto a todos aquellos grupos que no comparten esas ideas? Pues que monte un Estado y nos dejan a nosotros tranquilos. Bueno, claro, pero esos grupos... El problema es que no nos dejan a nosotros hacerlo. Te intentarán invadir, ¿Y por qué? Entonces, ¿qué pasa? ¿Está la peor gente a favor del Estado? No entiendo. Sí, probablemente esté a favor la peor gente a favor del Estado, no digo que no, pero si abolimos el Estado porque internamente nos consideramos ultrapacíficos, ultracivilizados, etc., ¿qué pasa con los de fuera del Estado? Si son racionales, como dices tú, contarán los beneficios y los costes y cuánto cuesta conquistar aquello. No tienen por... Primero, ni siempre ha de ser poco rentable, de hecho históricamente ha habido muchas conquistas que han sido rentables, si no el Estado no existiría. El Estado es fruto de una conquista que debe ser rentable porque si no se habría disuelto. Y segundo, no siempre tiene por qué haber un cálculo de rentabilidad, puede ser un cálculo de puro fanatismo ideológico de querer conquistar a otro. Luego, es verdad que el Estado se puede intentar expandir, el Estado mínimo. Pues el Estado va a crecer, evidentemente. Tú me puedes decir, bueno, si la sociedad tiene ideas liberales, podemos tener anarquía. Insisto, el problema en ese caso es qué sucede con respecto a otros grupos que no tienen ideas liberales o que tienen ideas liberales pero que no coinciden con las nuestras. ¿A qué autoridad superior recurrimos si ni siquiera tiene por qué haber un acuerdo sobre la autoridad superior? Claramente no existe la garantía de que, al desaparecer el Estado, no se forme otro hegemón o Estado que arrase con el resto. Además, ¿qué pasaría con los países vecinos que aún tengan Estado? ¿Podrían invadir? ¿Y las dictaduras? ¿Qué se podría hacer frente a una expansión autoritaria? Nuevamente, muchas preguntas y pocas respuestas. Definitivamente, el anarquismo necesita a su Darwin. Llegado a este punto, te toca a ti. Déjame en los comentarios qué opinas de la anarquía. ¿Con cuál de los tipos de anarquía te sientes más representado? También, si el video te gustó, déjame un like. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos video todos los domingos. Hasta la próxima.